Muy bien, bienvenidos a esta clase del estudio de la porción de la Escritura en el primer día de la semana. En el primer día de la semana estamos agradecidos al Eterno por darnos la, la bendición de que podamos hacer estos estudios y no solo eso, también colocarlos en YouTube. A su vez está grabando en YouTube. Así que esta semana este, comenzamos a estudiar lo que sería la predicación o la enseñanza del Shabbat de este próximo, este próximo, eh, eh, próxima porción que nos corresponde. Y estoy checando aquí en el calendario, que es Kitabo. Kitabo en hebreo quiere decir cuando, eh, cuando entres o la palabra cuando llegues, pero la idea es que cuando tú llegues allí, esto, esto será el próximo Shabbat o el día sábado 28, que es la porción que concluye la semana. Y hoy comenzamos con 7 porciones de todos los pasajes de la escritura. Y, y cuando digo todos los pasajes es que eh, vamos a estar escudriñando todo lo que tiene que ver la porción de esta semana, que tiene que ver con, y aquí estamos colocándolo en la pantalla para que lo tengan ustedes allí. Y cuando digo en la pantalla, estoy hablando a los hermanos que están conectados a través de Zoom y los que van a ver este video. Así que ahí tienen en la pantalla cuando llegues o cuando vengas. Es la parashá la porción número 50 que la empezamos hoy hasta el día, vuelvo y repito, hasta el día sábado. Y el nombre es Kitabo. Y cuando entre los textos a estudiar toda esta semana, juntamente con los profetas y el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, como lo conocemos la mayoría, es Deuteronomio 26.1 al capítulo 29, verso 8. También, también tenemos en este pasaje de esta semana el capítulo 60 del profeta Isaías. Importante esto para que lo tengan. Isaías 60, capítulo 60, verso 1 al 21. Tenemos también el Salmo 51. Salmo 51 que tiene que ver, bueno, ya como ustedes bien saben, tienen que ver el Salmo 51 con el arrepentimiento de David o cómo es que uno puede aprender a hacer teshuvah, arrepentimiento, arrepentimiento. Y es muy importante esto, hacer arrepentimiento. No es solo el hecho de arrepentirse, sino hacer. Hacer es con la intención de no volver a cometer esa falta por la cual uno ha pedido perdón. Y recuerde que la palabra teshuvah en el hebreo significa retornar o volver, volver a un estado con la persona y cuando se trata de Dios, volver a retornar a Él, a Dios o a las personas a las cuales uno pueda haber hecho un daño o hablado mal. Ya entendemos lo que significan los, este, lo, lo que hemos estado hablando, los pecados.
Bien, Salmo 51. Entonces tenemos a Santiago, en la carta a Santiago, verso 1, capítulo 1, verso 1, y al 2, verso 26. Romanos 11, Romanos 11, 1 al 15. Romanos 11, 1 al 15. Muy bien. Y vamos a estar entonces listos, prestos y dispuestos para esta porción. Y oramos al Eterno. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nos ponemos delante de ti, ante tu palabra, que es viva y eficaz, y hará lo que ella quiere. Y al decir esto, que tu palabra es viva y eficaz, yo solamente en este momento, Padre, anhelo y deseo ser un instrumento tuyo, de tu rúa, de tu espíritu, y que puedas hablarnos a través de esta palabra que es viva y eficaz a cada uno de nosotros. Te agradecemos principalmente la vida que nos das y por la misericordia estamos aquí delante tuyo y te rogamos que como alumnos, como discípulos, te rogamos por los méritos de Yeshua, que continúes enseñándonos y preparándonos para tu pronta venida. Una vez más, gracias, porque tú eres bueno y siempre será bueno. Y para siempre es tu misericordia. Aleluya. Por los méritos de Yeshua. Muy bien, creo que estamos teniendo una situación aquí con eh, algo ocurre, algo está sucediendo acá, no sé. Cuando digo bienvenidos a esta clase de estudio de la vamos a, permítame un momentito. Estamos agradecidos al Eterno por darnos la bendición de que podamos. Y vamos a otra vez a colocar en vivo y vamos a salir directo ahora porque ya vamos a ver qué ocurrió porque algo tiene que ver con el internet. A veces está libre, a veces tiene problemas. No me deja conectar. No me deja conectar esto. Un segundo, mis amados. Quiero resolver esto. Uh-huh. Bueno, vamos a ver si podemos conectarnos de nuevo. Estamos hablando porque estamos haciendo esta grabación también para Facebook Live, para aquellos que están en YouTube. Así que estamos viendo y resolviendo este inconveniente. Pero ya creo que ya está resuelto. Así que vamos a continuar. Muy bien. Vamos entonces al pasaje. Este pasaje, no sin antes anunciarles que el próximo, en el mes de septiembre, el día 6 al caer el sol, al martes 7 al caer el sol igualmente, es la fiesta de las trompetas o como conocida en nuestros calendarios, Rosh Hashanah también. Así que estamos
en expectativa de este año por las cosas que están ocurriendo en el mundo y esta fiesta que se le conoce como las de otoño, como lo que dice Levítico 23, acerca de las 4 primeras, Yeshua las cumplió completo y estas 3 que faltan, va a haber un cumplimiento en la venida del Mesías cuando sonará las trompetas y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que estemos vivos para este momento, para ese momento, seremos transformados y marcará la pauta de todo lo que en las profecías del cumplimiento de, de ellas, de todas las profecías. Y serán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de personas amadores de sí mismos, tiempos de engañadores, personas que usarán el nombre de Jesús, de Yeshua, y engañarán a la gente. Los propósitos que tienen no son los correctos. Y ayer también en la porción que estuvimos estudiando, vimos que una de las cosas que se mueve como muy sutilmente en el mundo y en toda persona es una palabra en hebreo que es razón asmi, razón asmi. Esa palabra razón asmi significa en español, al traducirla, deseo egoísta. Y ayer, vea el estudio, búsquelo allí en Facebook, Congregación Puerta Abierta, y ahí va a encontrar la clase de ayer y para que sepa de qué estamos hablando. Así que cuidado con los deseos egoístas. Vea el estudio, le va a bendecir, vea el estudio. Reacción a Smith, deseos egoístas. Muy bien, entonces vamos a comenzar esta semana leyendo no, no exactamente todo del capítulo 26 al 29. Todos estos días, esté pendiente, y a los que están en YouTube, solamente dele la campanita y recuerde que usted puede encontrar también en YouTube a, esta, a estos estudios grabados. Lo puede encontrar buscando Congregación Puerta Abierta. Repito, Congregación Puerta Abierta. Y ahí va a haber unos poquitos estudios que hemos estado con pruebas también, haciendo pruebas de cámaras, pruebas de sonido, y, y creemos que ya estamos bastante adelantados en estas funciones, en conociendo el material para hacer estas grabaciones. Y, y solamente usted lo puede ver en cualquier otro momento del día si está ocupado en el día de hoy. Entonces lo que tiene que hacer es darle a la campanita, entre allí, como dije, en YouTube, y dele a la campanita. Eso es todo. Entonces cuando se sube un video, se sube un estudio, le va a anunciar a usted que hay un nuevo estudio para que entonces usted lo vaya estudiando conjuntamente con nosotros. Muy bien. Entonces voy a leer primero y luego hacer una explicación, interpretación después de todo esto, de este pasaje. Hoy vamos a estar desde el capítulo 26, verso 1 al 11. Capítulo 26 de Deuteronomio, del verso 1 al 11. Al 11. Y ya hablé que la porción es quitabo o quitabó, porque tiene un acento, se ve allí, y significa cuando llegues, o también cuando, como dice esta otra versión, cuando hubieres entrado, cuando entres.
Entonces por eso dice cuando llegues o cuando vengas también. Hay una porción cuando nos habla de esto de cuando venga. Muy bien. Y leo, voy a leerla para que la tenga. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo voy a repetir. La fe, la que usted necesita, viene por el oír, el oír. Y el oír la palabra de Dios. No es igual cuando alguien o yo mismo esté disertando, hablando, explicando una enseñanza, o predicando o enseñando, vuelvo y repito, es muy diferente cuando uno lee la escritura, la lee completo y después, ok, hace una enseñanza, sacando todo lo que el eterno Dios, bendito sea, nos revela a través de esa escritura. La fe viene por el oír y el oír la palabra del eterno. Bien, entonces vamos a, ya veo que tienen esto en sus manos aquí, lo que están en lo que estamos en la grabación para YouTube. Así que bueno, leemos. Y cuando hubieres entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por herencia y la poseyeres y habitares en ella, tomarás de las primicias de todos los frutos del suelo o de la tierra que recogieres de la tierra que Yahweh tu Elohim te da, y pondrás en un canasto e irás al lugar que escogiere Yahweh tu Elohim para hacer habitar allí su nombre. Verso 3. Y te llegarás al Cohen, al sumo sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: yo declaro hoy a Yahweh tu Elohim, porque he entrado en la tierra que juró Yahweh a nuestros padres que nos daría. Verso 4. Y tomará el Cohen, el sumo sacerdote, el canasto de tu mano, y colocará delante del altar de Yahweh tu Elohim, y hablarás en voz alta y dirás en presencia de Yahweh tu Elohim: un arameo quiso hacer perecer a mi padre, el cual bajó a Egipto, y moró allí con poca gente. Y allí vino a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Verso 6. Nos trataron mal los egipcios y nos oprimieron y nos impusieron dura cerviz. Verso 7. Y clamamos a Yahweh, el Elohim de nuestros padres. Y Yahweh cayó nuestra voz y miró nuestra aflicción y nuestra fatiga y nuestra opresión. Verso 8. Nos sacó Yahweh de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido y con terror grande y con señales y con maravillas. 9. Y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, tierra que emana leche y miel. 10. Y ahora, he aquí que traigo las primicias
de los frutos del suelo que tú me has dado, oh Yud-Heh-Vah-Heh. Y colocarás el canasto delante de Yahweh tu Elohim, y te postrarás delante de Yahweh tu Elohim. 11. Y te regocijarás con todo el bien que Yahweh tu Elohim te ha dado a ti y a tu casa. Así, tú como el levita y el extranjero que mora en medio de ti. Otra versión dice el extranjero que vive en medio de ti. Muy bien. Esos son los primeros 11 versos del capítulo 26. Mañana también estaremos haciendo esto a partir del verso 12 hasta el 15. Y veremos lo que el eterno Dios, bendito sea, tenga para cada uno de nosotros a través de esta escritura para ponerla por obra. Recuerde que, vuelvo y repito, la palabra del Eterno es viva y eficaz y hará lo que ella quiere, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando esa fe, en hebreo emuná, se activa, entonces la raíz de esa palabra emuná, que es emet, verdad, entonces esa verdad viene a morar en nosotros, viene a estar dentro de cada uno de nosotros. Muy bien, dice el verso 1, vamos a poner esta lámina para que lo que estamos grabando en estos momentos aparezca ahí en la pantalla y que usted lo pueda, cuando digo que usted lo pueda, es simplemente que usted pueda de alguna manera visualizar lo que estamos haciendo a través de YouTube. Bien, ahí tenemos lo que están en YouTube. Ahí tenemos nuestra lámina. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh, tu Dios, tu Elohim, te da por herencia, ¿quién es el que le ha dado la tierra de Israel? ¿Quién es el que le ha dado toda esa tierra o pequeña porción de tierra que conocemos hoy como Israel en el Medio Oriente? La escritura es enfática y clara. Yud-Heh-Vah-Heh, Yahweh es el dador de esa tierra o el dueño de la tierra. Y él le plació dársela a el pueblo de Israel, a esas 12 tribus más los extranjeros que subieron de Egipto. Es importante tener esto claro para no ser confundido en el día de hoy cuando escuchamos hasta términos que no aparecen en la historia, que no aparecen tampoco en los escritos antiguos, ni aparece en las Biblias más antiguas como la palabra palestino. Esa palabra es un híbrido que surgió en aproximadamente como en el año 225 en adelante, cuando vino la fundación o la creación de la Iglesia Romana. Y luego, posteriormente, vinieron tiempos en la historia donde le cambiaron el nombre a Israel, se lo cambiaron,
y hay una de ellas, ella Capitolina, y también le quitaron el nombre de Israel y le pusieron Palestina. Estoy hablando la iglesia romana. Le cambia el nombre y le pone Palestina en honor a los filisteos, en honor a los filistín. Por eso que la palabra palestino suena similar, filistín o palestín o palestino. Y como dando a entender que todos los que vivían ahí eran filisteos. Es digno de aquellos que no conocen la historia, tienden a cometer los mismos errores de la historia. Porque si al leer las escrituras, ustedes saben que los filisteos fueron exterminados, no existieron más. Era un pueblo sumamente idólatra, terrible, toda su historia, como la encontramos no solo en lo que la Biblia respecta, sino escritores que tuvieron que ver con esto históricamente, como Josefo y otros, y debo decir, judíos que hicieron esto, que trajeron todo eso al conocimiento. Y eso es buenísimo, el conocimiento que trajeron, pero surgieron doctrinas, surgieron todo ello, entonces todo eso ni siquiera se toca y se da por asentado. Y hoy ha habido un antisemitismo, es decir, un movimiento antijudío que no es nuevo, pero ha habido mucho marcado después de la Segunda Guerra Mundial con Hitler y con todo el exterminio, lo que él quería extirpar, como decirle, echarle la culpa de todo lo que ocurre al mundo y había que extirpar como que si fuera un tumor, un cáncer, el pueblo judío, y ya sabemos lo que hubo, Auschwitz, todo lo que se encontraron, los hornos quematorios y masivos de gente, dejarlos morir sin agua, sin comida. Y lo impresionante de todo ello es que duraban más que cualquier otro ser humano normal que no fuera judío. Y, y cuando uno ve esos cuadros, esos videos que tomaron los soldados americanos cuando entraron, después que termina la Segunda Guerra Mundial, son en un sentido algo inhumano o espantoso lo que vieron ellos. Ver esas personas que eran nada más huesos y casi piel, pero estaban vivos. Algunos no soportaron los cambios después que quisieron reanimarlos y ya su cuerpo o su cerebro ya no aguantó eso. Pero un antisemitismo, un antisemita, la palabra semita tiene que ver con los hijos de Sem, donde salen los judíos, y es lamentable que hasta el día de hoy hay muchas personas que siguen enseñando esto de una manera muy así como asolapada. Y hay también personas que literalmente se consideran que no tienen nada que ver con los judíos, pero se dicen ser cristianos. Muy bien. Cuando hayas entrado a la tierra, que Yahweh tu Elohim te da por herencia, y, y tomes posesión de ella. Entonces aquí vemos algo muy importante, que hay que tomar la tierra. Es decir, el eterno, uh, el eterno Dios, creador del cielo y la tierra, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Padre pues de nuestro Salvador
y Mesías, Yeshua HaMashiach, el Cristo, el Jesús, tiene tanta herencia en las bendiciones que Él quiere dar a su pueblo, herencia porque Él le place dársela a sus hijos, y en esa herencia vemos que el Eterno nos da la libertad de que la tomemos o la pidamos. Por eso yo hoy declaro mi bendición. Yo declaro que quiero la bendición. Eso quiere decir que anulas todo lo que sea maldiciones, muerte y todo lo que usted se le puede imaginar, que todo lo malo. Eso es lo que usted está rechazando al aceptar lo que Dios nos está ofreciendo. Es Dios. Dios, el creador del cielo y la tierra, está ofreciendo la bendición. Es como la provisión diaria en abundancia para ti, para que también así puedas ayudar y bendecir a otras personas de parte del Eterno. Bien. Dice, Yahweh tu Elohim te da por herencia, pero no solo dice que te da por herencia, sino que ya hay que saber que es una herencia. Vemos en la carta a los Gálatas que Pablo mismo dice con respecto a este tema, dice, si soy de Cristo, linaje de Abraham soy. ¿Y por qué lo menciona? Porque de ahí surge el linaje de Abraham, de su semen, surgió porque dice que su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, como el polvo de la tierra. Y es más, le hace una pregunta a Abraham, le dice, ¿puedes contar las estrellas del cielo? Si es que puede. Bueno, así será tu descendencia. Y el eterno Dios le dio a Abraham le dio bendiciones para todo lo que iba a surgir después como pueblo de Dios, y también las bendiciones que tienen que ver para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque ahí también dice en el capítulo 12 de Génesis, en Abraham, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El no conocer estas cosas, el no conocer que tenemos una herencia, el no conocer que no solamente de provisión, sino tener herencia de bendiciones, y que también nos exhorta que uno tiene que declararla, decir, no el tipo de bendición, sino declarar, yo quiero tu provisión de bendición para este día. Por eso Yeshua le enseña a sus discípulos que no te preocupes por el día de mañana. Mira los pájaros, no trabajan, no hilan, no esto, lo otro. No está diciendo, oh, no trabaje, no haga las cosas, porque de eso no se trata. No se trata de eso, sino que estés preocupado, que yo no sé mañana y dentro de 2 días o dentro de 15 días tienes que pagar algo y no sabes, y estás preocupado y tal, pero el Eterno te dice que Él todos los días te da una bendición, te da sus bendiciones, te da en abundancia todos los días. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar posesión de lo que ya Dios declaró que es para sus hijos. Tomar posesión. Tomar posesión. La escritura dice, diga el pobre, rico soy. Pero no dice, oh, es que yo soy pobre, no tengo nada, yo no, esto, lo otro. No, eso no lo dice la escritura. Eso lo dice la gente que le han enseñado religión. Pero no relación con Dios, porque al decir relación con Dios es conocer, amado, saber lo que Él dice para mí, lo que Él me ha provisto para mí. Y cuando uno sabe quién es su padre y Él es el poderoso, el creador del cielo y la tierra, y Él puede mandar lluvia, Él puede mandar lluvia o quitar lluvias o puede dar escasez, lo que sea, Él lo puede hacer, pero sin embargo, Él nos dice que las bendiciones son para sus hijos.
En medio del caos que pueda estar el mundo, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer usted como creyente en Cristo? Tome posesión de ella. Y no solo dice que tome posesión de ella, habites en ella. No, pero no tengo nada. Ya por la fe lo tienes y cree. Crezca en esto. Crezca, amados. Crezca, amados. Yo creo que cada creyente en Cristo, no estoy hablando de cada denominación, eso es otra cosa. Cada creyente en Cristo, que es el cuerpo de Cristo, necesita saber que tiene todos los días provisión para cada día de tu vida, ya que Él se ha ocupado desde la eternidad, desde la creación del pueblo de Dios, por decirlo de una manera. Ya Él proveyó y está listo. Se lo entregó un hombre llamado Abraham, y Abraham se lo entregó luego a su hijo Isaac, e Isaac le entregó igualmente a su hijo primogénito Jacob, llamado Israel, y a él se le entregó, y Jacob se lo entregó a los ancianos del pueblo de Israel, y los ancianos le dieron todo eso, lo transmitieron a todo el pueblo, y todo el pueblo tenía, cada uno de ellos tenía su porción de la bendición que Dios estableció, porque serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Usted ha pensado en esto, amado, que usted y yo y todo creyente tenemos una responsabilidad de lo que acaba de oír, de que todo lo que está a nuestro alrededor, toda persona que está a nuestro alrededor, empezando con la familia, los hijos, la esposa y todos ellos, todo lo que es nuestra familia, tíos, primos, sobrinos, todo lo que implica una familia, tenemos la responsabilidad de bendecir, porque a nosotros se nos ha dado esa bendición de Abraham, Isaac y Jacob. Lea Gálatas, repito de nuevo, carta a los Gálatas, y busque allí, si soy de Cristo, linaje de Abraham soy. Y si somos linaje de Abraham, soy la herencia, la bendición, todo que se le entregó a Abraham es nuestra también. Jesús ahí vino a hacer esa conexión. ¿Para qué? Para que andemos bien, para que vivamos bien, para que la sociedad en que nos movemos no sea inmoral, sino amoral. Para que nos movamos de una manera diferente al resto del pueblo, del mundo, que tiene religiones, que tiene esto, que tiene lo otro, que pueden ser multimillonarios y todo, lo que quiera. Porque la felicidad no te da lo que acabo de mencionar anterior. Bien, dice el eterno Dios que te da por herencia. Tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás, y cuando la tomes y estés habitando en ella, ya la tienes, no te olvides de algo. Hay una expresión en el Brit Hadashah que se llama al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No, eso no es una palabra de humanos que alguien la inventó. Es una palabra que encontramos en el Nuevo Testamento. Jesús le pregunta qué es esa moneda que tiene, una moneda romana, qué es esa figura que tienes ahí, y le dijeron César. Pues da al César lo que es del César y a Yahweh, a Dios, lo que es de Dios. Porque si César está pidiendo impuestos, oiga bien, afile sus oídos espirituales,
Porque si César el César te está pidiendo, y este César puede ser el gobierno, el país, el Estado, que no es que no te ruega que pague los impuestos, no te ruega. Ellos te lo quitan de una vez. Tú vas a comprar algo y ahí viene cargado impuestos. Usted dice, no, yo no voy a pagar impuestos. Yo voy a comprar este kilo de arroz o estas libras de frijoles o de fruta o lo que sea. Pero yo no quiero pagar impuestos, porque no, yo estoy molesto con César, con el César del momento. Y le van a decir, señor, salga de aquí, no puede comprar, porque tiene un IVA o impuesto añadido. Al César lo que es de César. Y Jesús dijo a Dios lo que es de Dios. Y aquí vemos que dice que cuando ya tú tienes eso, tú lo has recibido, ya estás en Cristo. Dice, tomarás lo primero de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra de Yahweh tu Elohim te da, de quien es toda la tierra para que te provea y todo el aire, el oxígeno, como le quieras poner, la fuerza, la fortaleza, el conocimiento para hacer cualquier labor, cualquier trabajo. ¿Eh? ¿De quién es? De Dios. Entonces dice que vas a tomar y vas a traer en una cesta, las pondrás en una canasta e irás al lugar que Yahweh tu Elohim escoja para establecer su nombre. Fíjense que dice, tomarás todo esto y lo llevarás al lugar que Dios escoja para establecer su nombre. ¿Dónde es eso? ¿O cómo lo podemos definir esta palabra? Bueno, no estaba construido el templo, pero sí tenían construido el Mizcán. ¿Mm? Y vemos que no dice, o traerlo al lugar que Yahweh tu Elohim dice que es en el Mizcán, sino que dice, lo vas a traer al lugar que Yahweh tu Elohim escoja. Entonces, eso es una prioridad o eso es una decisión del Eterno. ¿A dónde? Que Dios escoja para establecer su nombre. Donde su nombre se va a establecer, su nombre, Yu-Hei-Ba-Hei, Yahweh, donde se va a establecer. Y esta es la versión, la Biblia de las Américas revisada. Esta versión que acabo de leer hasta ahí. Hasta ahí dice que donde el Eterno establezca su nombre. Esta ofrenda ahora tiene también, esta ofrenda también está mencionada en Éxodo capítulo 23. Estamos en el capítulo 26, pero ya ha sido mencionada en el capítulo 23, 19, la parte A. Y también aparece en el capítulo 34, versículo 26 de este mismo, de este libro de Éxodo. Los dos pasajes que acabo de decir en Éxodo 23, 19 y Éxodo 34, 26, donde aparece y está escrito. Dice, traerás lo primero, Rechit, de las primicias, Bikurim, de tu tierra a la casa de Yahweh tu Elohim. A la casa de Yahweh tu Elohim. Recuerde que estamos hablando de una, bíblicamente, que era una cultura completamente agrícola. No existía de que alguien decía, voy a comprarme 50 libras de arroz o de maíz, o porque voy a sembrar o lo que sea. Voy a comprar. Y porque primero no había moneda, no había papel moneda, eso no existía. Lo que existía era que lo que
comúnmente en algunas palabras a veces lo usamos un trueque. Le dice, yo te doy esto y tú, yo te doy esto y tú me das esto. Y punto. Y entonces, si llegan a un acuerdo, y está bien. Entonces alguien le traía un chivo, un cordero, una vaca, un burro, o le traía trigo, un manojo de trigo, y el otro como sembraba otro tipo o verduras o esto, y hacían intercambio. ¿Y qué ocurría? Todos se beneficiaban de todos, de todos. Si eso ocurriera hoy día, una de las cosas que no existiría o estaría bastante erradicado sería eh, lo que se llama corrupción. Porque cuando se habla de corrupción, siempre va a ser por cuestión de dinero. ¿A dónde fueron a parar ese dinero? Bien. Ah, entonces vemos que estos textos se encuentran en esos pasajes de Éxodo. Traerás lo primero, Rechí. Y vea que dice lo primero de la cosecha, de todo, porque era una cultura, el pueblo hebreo es una cultura netamente agrícola. Y por eso cuando traían ofrenda, traían los diezmos, por ejemplo, de los animales. Ayer explicaba a un hermano el hecho de cómo hacían, sacaban el diezmo del ganado. ¿Ah? Del ganado. ¿Qué hacían? Bueno, el hombre decía, esta, y con una vara era lo que lo medían, una vara para medir. Tocaba la cabeza y movía el ganado hacia un lado y decía, este es para mí y este es para mí. Entonces, y contaba una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, y cuando llegaba a 9, entonces la décima decía, y esta es para Yahweh, y la apartaba, y esta es para Yahweh. Y así era que era todo lo que tenía que ver con el diezmo, el diezmo. Aquí vemos que habla de las primicias, de primicia quiere decir lo primero que surgió de la cosecha, lo primero del trigo o de la cebada, que era primero que el trigo, este, debían traerla. Lo primero, se le conoce como primicias también, pero el nombre primero quiere decir reshi y segundo la palabra primicia quiere decir bikurim. Y era lo primero de la tierra, de lo que sembraba. Y muchas veces en ese contexto que estamos hablando, era que marcaban cuando empezaban a brotar los primeros frutos de X cosas, los primeros frutos, le amarraban un hilo según los historiadores. Le amarraban eso y sabían que ese manojo o ese grupo que está allí era la primicia. Y esto lo hacían también con los animales. Todo era. Lo primero, vea la palabra, ponga atención. Lo primero le corresponde a Dios. Porque Él es el que nos da todos los recursos para que uno tenga lo que necesita. Y hemos visto en el largo estudio porque estamos ya esta semana entramos en la semana 50 de que comenzamos a estudiar desde Génesis, la semana número 50. Y hemos aprendido que
lo importante aquí es constantemente es que conozcan a tu Dios. Conozcan a tu Dios, que usted conozca a su Dios. Y no se trata de que venga algo en la mente y diga, oh, es que alguien me lo presentó. Podemos decir, oh, alguien me presentó la palabra, alguien me habló y yo comencé a conocer a ese Dios poderoso que habla desde Génesis y no ha dejado de hablar constantemente. Y dice, como dice la escritura, y en nuestro tiempo, Yahweh, el Dios Todopoderoso, ha hablado en este tiempo a través de su Hijo Jesús HaMashiach. Nos ha hablado. O obedecemos las palabras de Yeshua, de Jesús, del Cristo, porque aquellos que no le obedecen, Él va a reclamarle en el día del juicio, en el día del juicio final. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y al estar en el tribunal de Cristo, del Mesías, de Jesús, acuérdense, al estar en el tribunal de Cristo y usted no, o yo no respondimos a las palabras que Él dijo para hacer y no hicimos, ¿qué nos espera en el juicio? ¿Ser absueltos o ser declarados culpables de nosotros mismos? ¿Escuchó la palabra? Culpable de nosotros mismos. ¿Por qué de nosotros mismos? Porque nosotros mismos somos los que decidimos no obedecer a Cristo. Decidimos obedecer a otras personas. Decidimos obedecer hasta a otros personajes bíblicos. Y hay algunos que obedecen a Pablo más que a Jesús. Obedecen más a las palabras que dijo Pablo, pero no obedecen a las palabras que dijo Jesús. Pongan atención. Y eso está ocurriendo hoy día. Está ocurriendo hoy día. Traerán lo primero de las primicias. Bien, la palabra hebrea que ha sido traducida como primicia de Reshí, como expliqué, y aparece en todos los tres textos que leímos. La palabra bikurim, primicia, no aparece en el texto de Deuteronomio. Solo la palabra Reshí, es decir, lo primero. Aún así, esta ofrenda es llamada, aún así, esta ofrenda es llamada bikurim, que es lo primero para Dios. La ofrenda de bikurim solo se da del fruto de la tierra de Israel, del fruto de la tierra de Israel. Yo dije hace rato y corrijo que de animales y no, este es del fruto de la tierra de Israel y específicamente al leer las escrituras encontramos que habían 7 especies mencionadas en Deuteronomio capítulo 8, verso 8. Anote eso y léalo. Ahí encontramos que hay 8 especies que encontramos, que el pueblo de Israel se encontró al otro lado. Es decir, después que, cuando digo el otro lado, es pasar el Jordán, pasaron el río. Es lo que quiere decir hebreo. ¿Sabía eso? La palabra, la palabra hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Esa palabra hebreo significa lo que pasaron el río, lo que pasaron al otro lado, pero está hablando de un río específico, el Jordán. El Jordán viene a ser como un tipo también de tevilá, es decir, de bautismo. Es como dejar todo lo de Egipto atrás y todo lo que pasó malo en el desierto, no
no que Dios se lo proveyó lo malo, sino lo malo que hicieron esa generación nueva que era la que estaban entrando de los hijos de aquellos padres que sí murieron en el desierto. Entonces viene una purificación. Entran purificados a la tierra en un bautismo. Entonces por eso están del otro lado. ¿Qué encontramos? ¿Cuáles son esas especies? Pues la miel no se refiere cuando habla de, de, de una tierra que fluye leche y miel. Esa palabra miel en la escritura no se refiere a la miel de abejas, perdón. No se refiere a la miel de abejas, sino la miel de los dátiles. ¿Por qué? Porque eso es lo que abunda ahí en el desierto. De dátiles. Y algunos de ustedes, yo espero que hayan comido dátiles, lo venden acá. Y es muy dulce y cuando les sacan ese zumo, es una miel. Se puede usar como para endulzar. Bien. Dice, la miel no se refiere a la miel de la abeja, sino dátiles. No se entrega una ofrenda de bicurín de otras especies. O sea, lo que no está estipulado en lo que Dios dijo que debían dar, no, no está obligado a dar eso. Porque son 7 especies, 7 especies. Y el propósito de entregar los primeros frutos, el propósito, que son los que más se aprecian, es mostrarle al eterno Dios, bendito sea, que Él es el primero en nuestras vidas. ¿Está claro eso? Que cuando damos la primicia al eterno, lo que estamos diciendo es que Él es primero en nuestras vidas. El Eterno en un momento dijo, los primogénitos son míos. No solo de seres humanos, sino también de los animales. Lo primero, la primera fuerza del hombre, el primer hijo, el primogénito. Vea esto como un detalle. Dice, cuando los primeros frutos empezaron a brotar, fueron marcados con un hilo, lo que expliqué hace ratito. Eso también nos da una idea y ayer tocamos un punto que tiene que ver un poquito nada más con el diezmo y las ofrendas o el parnasá y la sedaká. La parnasá, la provisión, pero también tiene que ver con el, el diezmo, como dice Malaquía, diezmo y ofrenda, diezmo y ofrenda. Y yo creo que la mayoría que va a ver este video y conoce ese pasaje de Malaquía para hablar o tomar los diezmos y las ofrendas, no ha leído en contexto todo lo que está allí. Me da la espina de que no lo ha leído. Porque el mismo Eterno en ese pasaje dice, ustedes me habéis robado en mis diezmos y mis ofrendas. ¿Qué quiere decir eso? Y ayer explicamos un poquitito ello. Aquí dice que ellos marcaban lo primero para el Eterno con un hilo. Todavía no estaba listo ese fruto, pero ya lo habían destinado. ¿Qué quiere decir esto y qué aprendemos de esto, amado? Que cuando tú vas a su congregación o te vas al grupo donde se reúne como comunidad, como congregación, como iglesia, usted debe ir listo, preparado desde su casa y tener apartado lo que
de todo lo que te proveyó el Eterno, tenerlo ya listo, apartado, puede ser en un sobre, ya listo. Porque aquí vemos que el pueblo de Israel lo que hacía era que marcaba con un hilito, amarraba y marcaba ahí, dice, este fue, porque aquí empezaron a aparecer las primeras flores, que ya después viene el fruto y ya la consideraban el primicia. Un sembradío, y lo que estaban era chequeando cuál de todas esas plantas sembradas o todo ese sembradío brotara esas flores para que viniera el fruto. Cuando ellos lo veían, entonces le ponían un hilito. Ya, sin haber recibido el fruto de lo que es, escuche bien, esto espiritualmente es algo extraordinario. Extraordinario. Porque antes de que comieran los frutos, o cada uno tomaran sus partes, lo que sea, antes de eso, antes ellos ya lo apartaban y decían, esto es para el Eterno. Imagínense todo lo que iba a producir el resto que le quedaba para el pueblo, para la comunidad. El diezmo es de 100, el 100% de lo que tú ganaste, o tu sueldo. Claro, $3,000 menos esto y lo otro, pero $3,000 fue lo que te dio el Ser Eterno a través de tu trabajo, de tu contrato. Acuérdense, Jesús habla de esto. Salió a buscar, una parábola, salió a buscar trabajadores y fue en la mañana, después en la mitad de la mañana, mediodía, después la tarde, después a la última hora. Y desde la mañana todos quedaron de acuerdo con una cantidad de dinero que él iba a pagar. Y todos estuvieron de acuerdo. Lea esa parábola. Le va a bendecir. Pero no haga como hicieron algunos que esperaban que le pagaran más por hora, pero todos habían quedado de acuerdo con lo que iban a ganar. ¿Mm? Simple. Qué curioso que al último le paga lo mismo que el que empezó a trabajar en la mañana y se quejan aquellos que hicieron un trato y dijeron, sí, estamos de acuerdo a trabajar, y se pusieron a trabajar. Y entonces lo que fueron llegando a trabajar con ellos allí, sí es cierto que el primero estuvo todo en el calor del día, sí, pero la pregunta se la hace Yeshua. Dice, pero ¿en qué? ¿No quedamos en tal cantidad de dinero contigo? Dijo, sí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me criticas? Porque yo soy bueno y yo quiero darle al último como a ti. Eso no te corresponde a ti. Yo quedé contigo tal cantidad, esa es tu cantidad. Y le he dado a todos porque yo quise hacerlo, dice en la parábola. Bueno, lo que uno gana o bendice, o dicho de otra manera, sí. Lo que uno gana se multiplica o se divide o no alcanza. Pero aquí vemos que antes de comer el fruto de todo esto, ellos apartaban, lo primero era en un hilito y amarraba allí para la bendición de lo que se conoce como las primicias o, o Reshit. Lo primero, Reshit, y primicia es Bikurim. Muy bien.
Entonces, cuando maduraban lo que ellos ya habían marcado para el Eterno, fueron llevados al santuario entre, hay dos fiestas, Shavuot y Sukkot, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. En ese espacio de tiempo era que llevaban todos al santuario, entre estas dos fiestas. En el tiempo del templo solían ir familias enteras junto con otras personas de la misma ciudad, iban caminando con sus canastas cargadas de las 7 especies detrás de un toro cuyos cuernos fueron cubiertos de oro y con una guirnalda de ramas de olivo alrededor del cuello. Esto es lo que encontramos de estos historiadores que hablan de estos pasajes bíblicos. Dice, la gente solía recibirlos con gritos de alegría cuando veían llegar a Jerusalén y con toques de flautas. Los levitas cantaban el Salmo 30. Invito a que lo lea. El Salmo 30, que es una referencia clara a la resurrección de Yeshua HaMashiach, del Mesías, la cual es simbolizada en las primicias, lo que son los bikurim. Al llegar al monte del templo, colocaban las canastas sobre los hombros para entrar en el atrio donde estaba el templo. Los sacerdotes, ¿qué hacían? Colocaban luego su mano debajo de cada canasta. Ellos tenían agarradas las canastas y colocaba el sumo sacerdote la mano debajo de cada canasta y junto, tanto el que la traía, esto es hermoso, tanto como el que la traía y el sumo sacerdote la mecían. Hacían una oscilación en su espalda y mecían como cuando agarran un bebé y quiere que descanse, que duerma, que se quede dormido y lo mueve. Esa palabra en hebreo y mesían significa tenufá. Tenufá es lo movían los dos. Y lo hacían de una manera bien extraordinaria, porque lo mecían de un lugar, lo mecían en todas las direcciones, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, al oeste, al norte, al sur, al este y al oeste. Y hacían todo ese movimiento, todo el tiempo, ese movimiento, para mostrar así a quién, al Eterno. Se da cuenta que ahí no hay nada, ni chispa, ni una pequeña chispa de lo que explicábamos ayer de egoísmo. Nadie estaba pendiente, aquel trae más, yo trabajo menos, y esto y el otro, no, yo doy el orgullo. Lo que se conoce, como ya lo hemos mencionado, Rachon Achmi, el deseo egoísta. No existía ni chispa de eso. ¿Cómo haces tú cuando llevas tu diezmo, tu ofrenda a la congregación? ¿Lo haces tranquilo, en secreto, tranquilo? ¿O lo haces tocando campanillas y esto y el otro y decir, wow, el diezmo que puse hoy es algo grande que Dios me puso, esto, como decir, y el otro que puso menos, no porque puso menos, sino puso lo que ganó en la semana y sacó el porcentaje
de la primicia que le corresponde al Eterno. Dice que esto era para mostrar así que es una pertenencia del Eterno, que todo lo que traían le pertenece al Eterno. Ellos no se van el pueblo no estaba de ningún tipo de egoísmo, en el cual no estaban pensando, bueno, ¿y qué van a hacer con esto? ¿Y qué van a aquello? ¿Y quién va a gastar esto? ¿Y quién se va a comer esto? Porque esos son deseos egoístas. El que piensa así son deseos egoístas. No quiere que otros tengan, pero da. Lo da con egoísmo. Bien, es una pertenencia del Eterno. Después, las canastas fueron colocadas al lado del altar y se recitaba el texto de Deuteronomio 26:3, 26:3, y luego del 5 al 10. Las cosas que habían en las canastas fueron comidas entonces por los sacerdotes. Y usted dirá, bueno, y a mí no me van a dar nada. Te quedan 9 porciones. No piense egoístamente, porque tú tienes más de esa pequeña porción que das. Vemos que Maimónides, que viene a ser el Ramban, el conocido, y es donde surge todo lo que son el movimiento de los sefarditas o sefaradí, que la mayoría de nosotros como ancestros de nuestros abuelos que vinieron de España y todo ello, sefarditas, por sefará. Sefará es la palabra que en hebreo para designar España como país. Y los de España, los de Sefarat. Dice Maimónides que el sacrificio de Bicurín o las primicias, vea que también viene la palabra sacrificio. El sacrificio de traer las primicias, el sacrificio de traer la ofrenda o el diezmo es un sacrificio, pero la palabra sacrificio, como está en la escritura, no es algo pesado, carga, esta palabra no tiene nada que ver que, oh, yo estoy haciendo un sacrificio porque yo tengo que hacer esto, yo tengo que comprar aquello, pero yo tengo que dar esto. Eso no es la palabra en hebreo que tiene que ver bikurim. Porque sí aparece la palabra sacrificio, pero esa palabra sacrificio, entienda que viene de una palabra que se llama en hebreo ahabá. Ahabá. Esa palabra en el hebreo ahabá significa, se ha traducido como amor. Como amor. Pero la palabra ahabá en hebreo, que fue traducida en amor, en hebreo significa sacrificio o sacrificial. Porque de tal manera ahabá Yahweh al mundo que dio a su hijo. ¿Y cómo lo dio? Lo dio en sacrificio. Entonces, cuando pensamos en sacrificio, pensamos en alguien que va a morir por otro, o sacrifiqué un animal y de pronto dice, nos comimos una vaca y la sacrifiqué para comernos la carne. Pero la palabra sacrificio, que tiene que ver con el servicio de hacer todo esto, de traerle a Dios, sacrificio significa oficio, anótelo, oficio sagrado.
porque es para a quien yo se lo entrego, al quien yo lo aparto. Es un oficio de mi parte sagrado para dárselo al Eterno. Primicias, primicias. Es un sacrificio. Yo les invito a que lea la carta a Pablo en Corintios, cuando habla del amor. No el amor ágape, no el amor fileo, menos el amor eros, o erótico, o sexual. Pablo habla de ahabá allí. Cuando él hace las definiciones para que lo entiendan, ¿qué es amor? A veces lo decimos como poéticamente, ¿qué es amor? Yo recuerdo un cantante español muy famoso que es casi un poeta, de apellido Perales, y ha escrito muchas canciones. Y él mismo dijo, yo he escrito del amor, casi todas mis canciones hablan del amor. Pero un día descubrió un amor que no había considerado. Claro que él lo está explicando que la interpretación que él tenía hasta ese momento del amor carnal, hacia una esposa, hacia una novia, hacia una mujer, esto, hacia la vida. Esto. Pero él dijo, conocí el verdadero amor al ver cuando Jesús murió en una cruz, dijo. Ese es el verdadero amor, dijo. Y es real. Ese es el verdadero amor. Aunque él no dijo, oh, es ajabá, y hizo esta explicación que yo te hablo. Pero él descubrió por su, por su propio conocimiento del amor y sus variantes, descubrió que el verdadero amor de todos esos amores que él ha hablado es un sacrificio. Y es correcto. Y Pablo dice, el amor es sufrido, es benigno, es misericordioso, todo lo sufre, todo lo tolera, todo lo soporta. Ah, caramba. Eso no me lo habían enseñado. No, si tú lo has leído también. Y tú lo has oído en predicaciones. Probablemente enseñanza. Que el amor es sufrido, benigno, misericordioso, todo lo sufre, todo lo soporta. Por eso es que la escritura dice, pasarán las lenguas, pasarán los idiomas, va a quedar el hebreo y todo ello. Este, eh, van a acabarse las profecías, pero dice que lo único que va a permanecer es Ahadá, el amor. Pero no el amor que se traduce del griego, ni el latín, sino lo que significa en su original en hebreo, sacrificio. Amor sacrificial. Y cuando hablamos de esa palabra sacrificial o sacrificio, esa palabra significa que es un oficio sagrado. Entonces podemos entender un poquito más el amor esta mañana o este mediodía. El amor significa que para darlo es un oficio sagrado. Este anillo significa, lo he dicho muchas veces esta semana, que yo estoy casado felizmente con Nancy, 47 años. Y yo a este nivel, aún de la edad que tengo, he entendido que yo no quiero para nada, nada de querer a mi esposa. Eso ocurrió al principio, hace 47 años. Pero hoy día la amo.
No es nada que yo descubrí el hilo negro, no. La escritura dice, y usted lo sabe ese texto, y lo ha repetido, pero no le ha puesto atención, ni tampoco pienso que, y sin juzgar, pienso que lo ha puesto en práctica con su esposa. La escritura dice, maridos, amad vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Cuando dice se dio en sacrificio. Ajabá, oficio sagrado. El matrimonio es un oficio de pacto sagrado. Bien, Maimónides, para terminar hoy esta porción, porque mañana seguimos con los demás textos, pero este es el tema principal de esta porción de, de lo que estamos viendo del capítulo 26 de Deuteronomio del 1 al 11. Maimónides dice que los bikurim, ¿qué se requería? Entonces él mismo investigó y lo dejó por escrito diciendo que eran 7 cosas. Primero, lo primero era, se lleva al lugar escogido por Yahweh, tal como dice el texto, al lugar que Dios estableció donde tú te encuentres. Donde tú te encuentres. Tú te encuentres en un lugar y nada más hay un grupo de hermanos, 12, 13, 14 personas en un lugar. Y ahí es donde tú recibes palabra. Y ahí es donde estás siendo aprendido. Y ahí estás aprendiendo en koinonía, lo que se llama en griego esa bendición de paz y shalom unos con otros. ¿Mm? Dice, ahí debes llevarlo. Porque el texto dice, al lugar que yo te mostraré. Porque si hubiese sido Jerusalén todo el tiempo, hermano, en el año 70 el templo fue destruido. Vea como algo que está en Deuteronomio. En los primeros 5 libros ya estaba preveyendo que iba a llegar un momento que el templo o el Mizcán o el tabernáculo no iba a estar por desobediencia de ellos mismos. Pero el Eterno ha provisto, dice, y lo vas a llevar al lugar que yo te voy a mostrar. Extraordinario. Número 2, se lleva en una canasta. Entonces, hay que traerlo en unas canastas. ¿Eh? Algunos dirán, ¿y de qué tamaño? En una canasta. En esa canasta estará ahí todo lo que tu corazón y todo lo que tú eres y deseo que tenga de bendecir al que te bendice y lo llevarás allí sin ningún tipo de egoísmo. Número 3, dice la escritura que hay que hacer una declaración verbal. Ya la leímos. Número 4, se entrega un sacrificio. Quinto, se canta. Sexto, se hace la ceremonia de Tenufá, que expliqué pone el Cohen Gadol o el sumo sacerdote, en este caso el robe o el pastor o el maestro, ponen las manos debajo de la ofrenda o el diezmo, en este caso de las primicias, los bicurín, y lo pone debajo. Fíjense que no toca los frutos, sino que pone la mano en la cesta y la cesta la tiene cargada. ¿Quién lleva la ofrenda? Esa ofrenda, esas primicias. Y la mecen, ya vimos que hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, como diciendo hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste, como diciéndole a todas las huestes que existan. Esto es para Dios, esto no es para ninguno de ustedes.
Bien, se mece entonces. Y número 7, por último, se pernota en el lugar, se queda en el lugar. Los sacerdotes, ellos pernotan, también están allí y comen juntos. El sacerdote es el que come los frutos, porque recuerde que para ellos ha sido asignado lo que el Eterno designó, que con lo que le traigan a él, entonces él le provee a los sacerdotes o a los levitas, en este caso. Y no es un tema nuevo, que siempre ha estado ahí. Muy bien. Esa declaración ya sabemos que es que declaro hoy a Yahweh que es mi Elohim, que he entregado en la tierra que Yahweh juró a nuestros padres que nos daría. ¿Qué he traído? Las primicias que me pidió del otro lado del río. Del otro lado del río. Aleluya. Del otro lado del río. Así que, amados, esta es la primera porción, el tema de esta porción del capítulo 26, del 1 al 11. Mañana también vamos a estar en la siguiente lectura, que es del capítulo, el mismo capítulo 26, pero los versículos 12 y 15. Les invito a que usted lo lea. Deuteronomio, capítulo 26, 12 y 15. Y mañana estaremos gozándonos con esta palabra y viviendo la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y recuerde, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eterno Padre, te damos gracias por este tiempo, te bendecimos, te honramos y te damos toda la gloria por los méritos de tu Hijo Yeshua Mesías. Enséñanos a darte a ti lo primero. Enséñanos a darte cada mañana el primer aliento y bendecirte en las mañanas. Y también al final de la noche, al acostarnos, aprender a darte gracias por el cuidado del día y ahora pedir por el cuidado mientras dormimos. Gracias, Padre. Gracias. Llévanos a otro nivel espiritual, cada uno, para tu gloria y tu honra, en donde se encuentre un hijo tuyo en cualquier lugar del mundo, que es el cuerpo del Mesías. Amén. Amén. Bendiciones y con esto, bueno, estamos por concluir este video que estamos preparando para YouTube, y también agradecemos al Eterno Dios por su audiencia, y también darle gracias al Eterno porque usted ha estado con nosotros este tiempo. Así que bendiciones, lo esperamos mañana para que continuemos con la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y hará lo que ella quiere en cada uno que quiera que esa palabra se haga viva en cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Bendiciones.